Seguimos estudiando la teología contemporánea y posmodernidad y ahora entramos a un nuevo tema. Después de haber visto algo sobre el catolicismo tradicional y contemporáneo y algo sobre la teología conciliar, especialmente en América Latina y el movimiento ecuménico, hoy vamos a pasar al evangelicalismo latinoamericano como un movimiento contemporáneo del siglo XX. Esa es la razón por qué estamos estudiando este tema y los otros temas también. Entonces, ¿qué podemos decir del evangelicalismo latinoamericano? Eso es ya algo más cercano a nosotros, un poco más conocido, aunque tal vez no todo en cuanto a su trasfondo, a su origen y a sus características. Bueno, ¿qué podemos decir de este evangelicalismo latinoamericano? Hablemos un poco del trasfondo, del origen y el trasfondo. Obviamente el origen es el protestantismo histórico, especialmente en Estados Unidos, pero también de Europa, más que todo de Inglaterra y algunos países, otros países europeos como Alemania y los países nórdicos que tuvieron presencia en el cono sur de América Latina. Pero en general es el evangelicalismo, tiene su origen en el protestantismo histórico de Norteamérica. De hecho, en muchos países la primera iglesia o las primeras iglesias que llegaron fueron las iglesias presbiterianas de una denominación histórica en Estados Unidos. Eso pasó en México, eso pasó en Guatemala, eso pasó en otras partes. Pero también hubo un protestantismo histórico disidente, llamémoslo así, aunque es relativo. Son iglesias que se formaron particularmente en el siglo XIX, que surgen o salen del protestantismo histórico tradicional. Ahí podemos ubicar iglesias como las iglesias del Nazareno, como iglesias, los amigos que habían surgido realmente en Inglaterra el siglo XVIII, la mayoría surgen en el siglo XIX. La iglesia de los amigos, las iglesias del Nazareno, las iglesias, por ejemplo, Alianza Cristiana y Misionera, que es un movimiento grande, fuerte, que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Bueno, el movimiento de santidad, las iglesias de santidad, como se llaman también, que luego se convierten en precursoras del pentecostalismo más tarde. Pero esas iglesias también son parte del origen y del trasfondo del evangelicalismo latinoamericano, porque llegaron y se establecieron. Uno piensa, por ejemplo, en países en Centroamérica. Los amigos se establecen muy pronto, muy temprano, en Guatemala, bueno, en Honduras, en El Salvador, y también había iglesias del Nazareno que empiezan muy pronto también en esta región. Pero luego hay un movimiento que le llamamos fundamentalismo norteamericano, comienzos del siglo XX, hace 100 años, un poquito más. Este movimiento le dio forma, realmente moldeó el evangelicalismo latinoamericano, y vamos a hablar más específicamente de cómo es que le dio forma, en base a qué. Pero ese fue un trasfondo, más bien un trasfondo teológico, doctrinal, y también un cierto ethos, una cierta identidad de las iglesias, realmente. Luego, ya en el siglo XX, se desarrolla en Estados Unidos lo que se llama evangelicalismo, el evangelicalismo norteamericano, que surge en cierto modo como una reacción al fundamentalismo
que se había radicalizado. Entonces se elabora un sistema de iglesias que son más como independientes o movimientos que entran en las iglesias históricas tradicionales y las van como renovando. Por fin el protestantismo histórico ya establecido en América Latina. Esas iglesias históricas originadas en la Reforma Protestante o poco después, que se establecen en América Latina y que son un referente en todos lados, más que todo en América del Sur, principalmente en el Cono Sur, donde hay también presencia de ese protestantismo histórico europeo que viene desde Inglaterra y desde Alemania y desde estos países europeos que se establecen, y ese le dan también una influencia al evangelicalismo latinoamericano que va a venir después. Bueno, ¿cómo definimos el evangelicalismo latinoamericano? Bueno, es un movimiento teológico y eclesiástico de origen protestante que enfatiza la autoridad, y ahí por autoridad debemos subrayar el tema de inerrancia de las escrituras, la conversión personal y la segunda venida premilenial de Cristo. Por lo menos al comienzo eso es. Y eso es más o menos lo mismo que sostenía el evangelicalismo norteamericano o esas iglesias fundamentalistas norteamericanas. Así que somos como una réplica de eso. Ya con el tiempo veremos, ha habido alguna evolución en el movimiento en América Latina. Bueno, vamos a hablar ahora de la influencia fundamentalista en el evangelicalismo latinoamericano. Es una influencia muy fuerte, muy presente, ha marcado la identidad del evangelicalismo latinoamericano. El nombre, pues, fundamentalismo, por supuesto, ustedes saben, viene de la palabra fundamento, y en este caso son los fundamentos de la fe. Y hay que entender lo que sucedió a principios del siglo XX, en que surge este movimiento. Es una reacción al protestantismo liberal que se había establecido en las iglesias históricas en Estados Unidos. Entonces hay una reacción, y esa reacción se ve de diferentes formas y toma forma principalmente con este movimiento fundamentalismo. Entonces están tratando de recuperar los fundamentos de la fe, y se hace un esfuerzo grande para recuperar esos fundamentos de la fe. Vamos a hablar de esos fundamentos de la fe en un video posterior, y por ahora lo dejamos aquí, y apenas introduciendo este movimiento.